funcionarios igual que Claudio, de los buenos, de la gente que trabaja día completo por el país. Estos micrófonos los vamos a entregar a nuestros invitados, pero yo quisiera que antes de pasarle los micrófonos, de manera formal, decirle gracias. Gracias porque yo sé que un lunes sacar un tiempo para estar aquí es comprometedor y no recibí ni un vamos a ver, esto está difícil, sino sí de una vez. Así que muchas gracias en nombre de nosotros. Le paso los micrófonos, la dinámica es simple. Primero hablará la viuda del coronel Camaño, la tía Vicenta, como dice Claudio, ¿verdad? Y luego la parte de esa vivencia con el coronel Camaño en los campos de entrenamiento, y aquí también pues la va a tener Wellington Ascani. Le paso los micrófonos. Buenas noches. Gracias. Un aplauso, señor. Buenas noches. Realmente es la primera vez que vengo a esta tertulia y veo que es muy diversa y no sé si a todos les interesará mucho lo que yo pueda decir, pero creo que es importante. Y me hablaron de que quería que se hablara aquí un poco de la vida de Camaño, pero personal. Digo, como ser humano, él era siendo militar y siendo marido, era un ser humano siempre, pero bueno, en la parte personal, hay vivencias y hay cosas que realmente el pueblo dominicano no conoce porque lo ven como una persona valiente, enérgica y que realmente estaba cumpliendo con un deber, un militar, lo ven como un militar también, un militar valiente. Pero hay cosas que son importantes en la vida de los seres que hacen que en determinado momento puedan hacer cosas que otros no hacen. Realmente, el hacerla en el momento preciso es lo que lo diferencia de otros. Porque valor mucha gente tiene. Sentido del trabajo también, inteligencia, conciencia, muchísimas cosas. Sin embargo, hay momentos en la vida en que hay que dar el paso. Y ese que lo da es el que se lo diferencia de los otros. Y eso sucedió con Camaño siempre, desde su infancia. Porque Camaño fue un hijo, una persona de 7 hijos que tuvieron sus padres, era de la parte del medio. Y él fue siempre una persona que le gustó ganarse las cosas por él mismo. Inclusive, cuando él discutía o peleaba en los solares, que no se lo permitían mucho, él no decía de quién era hijo, ni lo que realmente, él no decía de quién era hijo, ni se identificaba. Porque le gustaba ser él, por su esfuerzo, por sus posibilidades personales. El que ganara ya fuera tirando piedras, jugando espada o boxeando, realmente. Y eso mismo sucedió en su familia. Siendo 7 hermanos, él fue el único que decidió que quería ser militar. Su padre no quería que fuera militar porque entendía que en la época de Trujillo ser militar, sobre todo cuando llegaban a determinados rangos, tenían que tener tenían que hacer determinadas cosas que pudieran involucrarlos en su moral y en su moral
y que lo pudieran incriminar. Entonces, don Fausto no quería que él fuera militar. Sin embargo, Francis, como le decían sus amigos y le decían su familia, le decían, se montó en una goleta y se fue, escondido de su padre, porque él quería ser primero, él quería ser aviador y entendió que eso no iba a poder serlo, y entonces decidió ser marino. Y realmente él fue una persona que siempre estuvo como si fuera una especie de oveja negra o descarriado de lo que eran los hijos que debían de ser de esa sociedad con relación a lo que esta sociedad trujillista entendía que debían de ser los hijos de los militares que tenían altos puestos en ese gobierno. Y realmente él siempre fue una persona que no estuvo en esos lugares, no le gustaba, era una persona que se separaba de eso. Inclusive él llegó él tuvo un primer matrimonio que no fui yo, y era una persona que no pertenecía a la sociedad y que su familia no quería, porque precisamente no pertenecía a esa sociedad. Inclusive él me contaba, todo esto que yo le estoy diciendo, lo conozco porque a Camaño yo lo conocí en abril, cuando vine de España, que acababa de llegar de España, de unas vacaciones, y decidí quedarme en la República Dominicana, y me sorprendió Abril. Yo soy hija de un comunista español, y a mí me dormían cantando el Internacional. Yo realmente también soy comunista, ¿por qué no lo voy a decir? Yo me siento así, eso es lo que yo siento, y defiendo el socialismo. Entonces, realmente, estando aquí en la República Dominicana, y acabando de venir de un lugar como Franco, como una tiranía como la que Franco tenía, realmente aquí en la República Dominicana, al llegar Abril, yo me involucré en Abril, inmediatamente. Era un sábado en mi casa y yo me había quedado en una escuela trabajando para poderme quedar, y cuando Peña Gómez dijo que el pueblo que se tirara a la calle, que esto era un contragolpe, yo recuerdo que yo era menor de edad, y que mi familia me dijo, ¿para dónde tú vas? Y yo le dije, no te metas, porque esto se trata del pueblo y se trata de la revolución. Es decir, que realmente ese era mí. Y entonces, lo digo esto porque Camaño volvió a tener otra compañera, pero esta compañera que tuvo, que soy yo, y que me privilegio de haber sido, y que me siento muy orgullosa de ser, es una mujer revolucionaria. Y por eso, él pensó en su nuevo cambio, en su transformación, en su metamorfosis hacia un hombre revolucionario y antiimperialista y socialista, porque murió siendo socialista. Camaño también cambió de compañera, y yo fui su compañera porque lo amaba muchísimo y él me amaba a mí, pero sobre todo porque teníamos los dos, y así él lo vio, de que yo podía acompañarlo en toda esa trayectoria que debía ser completamente diferente a la que era antes, porque él pasó de ser un militar tradicional a ser un revolucionario desde los pies hasta la cabeza, y realmente hasta el último día de su vida, y todos los momentos que nosotros vivimos, él lo que se sentía era que había perdido mucho tiempo. Dice, ¿cómo es posible que yo me haya pasado 32 años de mi vida siendo un reaccionario? Él mismo no lo podía entender.
decía, porque cuando él se enfrentó con las tropas en el puente Duarte, cuando él vio a ese pueblo que él entendía que esto era una situación militar y que la podían ganar militares y que realmente la ganó el pueblo con el valor, la ganó el pueblo con la decisión de vencer, y realmente él se sintió ya comprometido hasta el final de su vida realmente con eso. Él me contaba muchas cosas de su infancia, me contaba cosas en los momentos que teníamos cuando él venía del campamento, en la casa donde nosotros vivíamos en Cuba, donde estuvimos juntos muchos años, y donde yo me entrené también, porque yo iba a venir también con él a la guerrilla, yo soy guerrillera. Y realmente él se pasaba muchas horas haciendo reflexiones de su vida. Reflexiones de su vida porque entendía que él era un cambio, él necesitaba cambiar, él necesitaba saber que estaba cambiando. Él se dedicaba al entrenamiento, él era un antiimperialista, pero él tenía que sentir que estaba cambiando. Y él tenía que hacer esa diferencia de su infancia y después de abril, y sobre todo después que tomó la decisión de hacer un movimiento que pudiera llevar a hacer la revolución. Realmente se habla de él y mucha gente dice la palabra inmolar, que nunca la oí mientras estuve con él, jamás. No la oí nunca, ni oí la palabra muerte. Sí oí mucho la palabra vida, sí oí mucho la palabra revolución, sí oí mucho la palabra conciencia, sí oí mucho la palabra voluntad, sí oí mucho la palabra dedicación, sí oí mucho la palabra entrega, sí oí mucho la palabra necesidad. Esas palabras yo las había oído, pero nunca habló de la muerte, porque trabajaba para la vida. Trabajaba para la vida y así lo veía él. Y así, día tras día, se esforzaba desde cultivarse, porque necesitaba inclusive incursionar en lo que era el socialismo y conocer el socialismo y conocer también al imperialismo, porque había que conocerlo, al imperialismo, para poder precisamente combatirlo. Él se dedicaba día a día, pero también se dedicaba físicamente, porque él caminaba descalzo para que sus pies se fortalecieran. Él hacía ejercicio a toda hora para fortalecerse. Y cuando no lo estaba haciendo, estaba ante un mapa, ante un plano, o estaba leyendo, o estaba hablando con alguna persona que tuviera una experiencia, como pasó en Cuba, con muchos compañeros que habían tenido una experiencia guerrillera y una experiencia de combate. Y él tuvo muchas conversaciones con personas que habían estado en esos lugares, que le transmitían sus experiencias y que para él era una cosa sumamente importante. Por ejemplo, puedo citar, hay algunas personas que no puedo decirlas, pero no, por ejemplo, yo puedo citar los compañeros que quedaron de la guerrilla del Che, estuvieron en mi casa muchísimos días hablando sobre la guerrilla. Y así, muchísimas personas que habían estado en otros lugares, en otras experiencias, inclusive de América Latina, que habían estado combatiendo y que habían llegado de nuevo. Esas personas le transmitían sus experiencias. Camaño no pensaba en una guerrilla con 9-11,
pero la posibilidad de una entrada al país no era el desembarco de Normandía, lo que iban a hacer, porque no tenían esas posibilidades. ¿Sí? Con lo que tenían iba a hacer lo que debía. Por eso hoy Camaño se diferencia de cualquier hombre del mundo. Precisamente por eso. Esa es la gran diferencia. Camaño decía, mientras más difícil, más honor. Y eso era verdad. Eso no era un cliché, eso no era una frase que él pudiera decir simplemente. Eso era algo que él sentía que debía de ser así. Que él tenía la responsabilidad de hacer lo más difícil. Y que lo más difícil es lo que tiene que hacer verdaderamente un revolucionario. Porque él decía que los revolucionarios hacen lo imposible, que lo posible lo hacen cualquiera. Es decir, esas eran frases que no eran solo frases, que formaban parte de su personalidad y de su forma de ser. Camaño dejó de llamarse Camaño para convertirse en Román. En Román, que era la otra persona que él hubiese querido haber sido siempre, pero que comenzó a ser a partir del puente Duarte y sobre todo a partir de cuando él llegó a Cuba, que comenzó en su entrenamiento. Entendía que la lucha no es una lucha para ganar. La lucha es una lucha para educar al pueblo, a que sepa lo que tiene que hacer, a que sepa cuál es su deber, a que sepa que no es hablar, que es hacer, que hablar es una cosa muy buena y muy importante, y el diálogo y la palabra es importante, pero hacer es lo que identifica a un verdadero revolucionario, cuando la palabra la convierte en acción, y eso era lo que quería Camaño, y eso era lo que quería Camaño hacer con su pueblo, y eso era lo que quería Camaño, que el pueblo supiera que había que hacer. Entonces, para eso él día tras día se iba tratando de transformar él mismo, porque no podía pedirle a los demás lo que él no era capaz de hacer. Y así lo hizo siempre, hasta el último momento de su vida. Hasta el último momento en que cuando allá solo en la montaña le pecaron, lo asesinaron y le intentaron asesinar, tuvo la oportunidad de decir que viva la República Dominicana, que decir que viva América, porque él pensaba no solamente en la República Dominicana, él pensaba en el continente latinoamericano. Él pensaba en el continente latinoamericano, él estudiaba a Bolívar, él sabía de Duarte. Entonces, realmente, él entendía que nosotros éramos un país muy pequeñito y que los norteamericanos, sobre todo, mejor dicho, los yanquis, para ser más específicos, porque no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano, no nos iban a permitir, ni a nosotros, ni a América Latina, que pudiéramos hacer nada, porque de nosotros solamente quieren lo que a ellos les interesa para ser cada vez más democráticos en su país y que nosotros seamos cada vez más desgraciados. Entonces entendía que América Latina también tenía que unirse, que América Latina tenía que hacer su revolución, que América Latina tenía que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Haciéndolo. Así es como se hace. Haciéndolo. Tú no puedes esperar que el otro lo haga. Tú tienes que hacerlo tú. Tú tienes que hacerlo tú. Porque es muy fácil. Es muy fácil decir que no hay condiciones. Es muy fácil decir que ahora no se puede hacer. Es muy fácil decir todas esas cosas. Y es muy fácil ver cómo nuestro pueblo cada día se pone más pobre,
como nosotros tenemos una educación terrible, como los niños todavía se mueren porque no son bien atendidos. Es muy fácil también. Y todo eso hay que hacerlo. Y hay que combinar los conocimientos, los valores y la acción, por favor. La acción, y eso fue lo que determinó a Camaño. Por eso pudieron haber dicho, ¿y cómo vino con 9 hombres? Pero si no hubiera venido Camaño, aquí no hubiera habido un paradigma de lo que debe ser un hombre nuevo, de lo que debe ser un hombre libre, de lo que debe ser un hombre antiimperialista. No hubiera quedado porque se hubiera disuelto en discusiones, y se hubiera diciendo en comparaciones y en muchísimas cosas que la gente, tengo que decirlo, hace cuando viene a estos lugares y hace esas tertulias. Y es bueno, porque quizás alguno de ustedes hoy se va con un pensamiento diferente, no de Camaño, sino de lo que debe ser nuestro deber con relación a nuestro pueblo y con relación a nuestra conducta y con relación a lo que nosotros cuando criticamos y hacemos esos análisis y hacemos esas críticas, no entendemos que somos nosotros mismos, nosotros los primeros que tenemos que dar el paso. Voy a dejarle aquí a él. Gracias. Yo he votado porque yo cuando empiezo a hablar de mis compañeros, cuando yo siento todas esas, porque esa reflexión de decir cosas, todas esas vivencias que yo tuve con él, todas esas cosas, tuve un compañero fabuloso, un hombre, perdonen la palabra, perdonen el hombre, pero qué hombre tuve yo. Un hombre en todo el sentido de la palabra, un hombre que fue buen padre, un hombre que fue inclusive, un hombre que fue buen padre, un revolucionario, un hombre que no perdió su sensibilidad, no perdió su bondad, no perdió su ternura, no la perdió, pero su intransigencia revolucionaria hasta el último día de su vida. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Yo pensaba que las palabras, las preguntas iban a comenzar ahora, para que no se apagara un poco el calor de esa exposición de Vicente.
cualquiera se eleva. Y más que elevarse, se inspira, porque es una inspiración. Señores, no había un momento en el cual nosotros no dedicáramos tiempo a practicar el deporte. Y cuando se planteaban, por ejemplo, juegos a nivel internacional donde jugaba Dominicano, ahí estaba Camaño, también aupando al equipo, ¿no? O sea, no había un momento en el cual no se pudiera evidenciar que Camaño no era un hombre de brusquedades, un hombre que no tenía la sensibilidad necesaria para compartir. Esa era la realidad. Nosotros podemos señalar muchísimos casos más en los cuales se practicaba natación, por ejemplo, todos nos tirábamos al río, él lo hacía también, y era manera de acercarse con la tropa. Una tropa que más que ninguna necesita de ese tipo de tratamiento, porque uno está en un campamento y no tiene salidas, excepto las que se hacen de manera muy calculadas, y no es siempre. Y hay que hacer ese tipo de acciones. Yo recuerdo que, por ejemplo, los cubanos iban al campamento con un camión para dar películas, para que uno pudiera divertirse, porque no teníamos mayores formas de diversión. Esa era la realidad. En cuanto a nuestros entrenamientos, de eso les puedo hablar mucho, porque sí había entrenamientos de diferentes tipos. Sobre todo el entrenamiento que tiene que ver con la tropa guerrillera, lo que es ya la táctica guerrillera, la visión estratégica que teníamos sobre la guerra, las prácticas que hacíamos de tiro, los campos que construimos varios campos, construimos varias casuchas, donde quiera que llegábamos construíamos una casucha, y eso pues era parte de una rutina prácticamente nuestra. Podría extenderme más en eso, pero ese no es el tema realmente. Si ustedes quieren hacer algunas preguntas, pues pueden hacer algunas preguntas. Sería importante si alguna persona quiere conocer alguna parte, porque bueno, están hablando, voy a hacer una anécdota de Camaño, de que era una persona con mucha sensibilidad. En una ocasión, él me dijo a mí, hablando así, dice, cuando a mí me gusta una mujer, a mí me gusta besarle las manos. Me dijo él. Pues mire, eso fue lo último que hizo el día que me despidió, besarme las manos. Es decir, él era una persona que no había perdido su sensibilidad como ser humano. Y su capacidad, yo pienso que la capacidad mayor de Camaño fue la de amar. Esa fue la mayor capacidad que tuvo, la de amar. Amó a este pueblo y a los pobres de este pueblo con todo el mundo. Él tenía esa capacidad de amar. Eso fue lo que más me llamaba a mí la atención. Permítanme felicitarlos por esa exposición, ese gran dominio que tienen, y compartir esas experiencias tan personales y tan bonitas con nosotros.
porque de alguna forma u otra eso nos ayuda, sobre todo los jóvenes. La pregunta mía es la siguiente. ¿Cuántas veces vio usted a su compañero, si siente compartirlo, ¿no? Llorando? ¿Por qué? Pero llorando. Porque uno tiene el concepto de que los hombres, sobre todo cuando son forjados como guerreros, ¿verdad? Como revolucionarios, suelen anular esos sentimientos, esa parte humana y sensible. Que sabemos que hay una sensibilidad social, eso los inspira en su lucha revolucionaria, pero si en algún momento vio a ese hombre llorar, y llorar, ¿por qué? Realmente llorando, lo que usted dice llorando, nunca lo vi. Porque él se caracterizaba por ser un hombre fuerte, valiente, que podía combatir inclusive esa sensación de dolor que podía sentir. Lo vi varias veces abatido. Por ejemplo, cuando cayó a Mauri, yo lo vi abatido. Lo vi en algunos momentos con impotencia, porque él quería venir aquí y quería que se pudiera hacer lo del desembarco y que los compañeros a veces entendieran, ¿no? En ese sentido él no lloraba, pero lo vi muy, muy preocupado. Y recuerdo que en los últimos días ya que estaba en Cuba, nosotros la última semana la pasamos en una casa fuera del lugar donde vivíamos. Entonces, esa semana antes, él se despidió de sus hijos mayores, porque tenía 3 hijos mayores, y sus otros 3 hijos que eran chiquitos. Yo recuerdo que nosotros en Cuba vivíamos en una casa que tenía mucho espacio, era una casa grandísima, con un patio muy grande. Y él los cogió a ellas 2 y al otro, a ellas 2, y comenzamos a caminar por ese lugar hablando, cogidos de la mano. Porque ellos eran muy pequeños y realmente no podía decirle otra cosa, pero estuvo con ellos cogido de la mano y le apretaba las manos, hablábamos y todo eso. El más pequeño, porque cuando Camaño murió, el más pequeño tenía 2 años. Y él le decía, para él fue una gran satisfacción y se sentía muy feliz con su hijo. Realmente para las personas como nosotros los revolucionarios que nos estamos entrenando, que estamos con un fusil o con una táctica guerrillera y también con una barriga y pariendo, no es tan sencillo, pero él se sentía feliz de que yo estuve, cuando estaba embarazada, me decía, tú eres bonita, pero cuando estás embarazada eres bella, yo te amo. Entonces, él se sentía muy feliz con eso. Y cuando yo tuve a Román Ernesto, que fue el más pequeño, él le decía el jefe. El jefe era el único que podía ponerle la mano a sus mangas. El jefe era el único que podía ponerle la mano a su mochila. El jefe, ese era el único que podía hacer eso. Papo, como le decíamos. Y cuando Papo estaba ese día, ya por la tarde que se iba a trasladar, estaba en su grupo. Y él fue. Yo sí le vi y miró así, hacia arriba, puso la mano así, y sí lo vi, le vi las lágrimas, realmente, porque nunca dejó de sentirse paz, nunca dejó de sentirse paz. La carta que le escribe a ellos, porque eran niños, le dice,
por niños como ustedes, pero sin porvenir, doy todo lo que me queda de la vida. Por eso yo le decía a mis hijos, porque ellos ni siquiera sabían quién era su padre, porque para estar en Cuba teníamos que decir que era hijo de unos comandantes para que pudieran ir a la escuela, y no sabían que ese era su padre. Un día en una de la escuela le dice, Camaño, ese es mi papá. Es decir, realmente era una situación así. Y eso, yo le decía a ellos que su papá era el padre de ellos y el padre de todos los niños pobres de la República Dominicana. Y que su papá era un padrazo. No era un padre, no, era un padrazo. Porque tenía muchos hijos y muchas cosas que defender. Y mis hijos, yo le tenía su foto de su padre y ellos le ponían la nota a su papá de su nota y le cantaban a su padre, siempre le cantaron a su padre siempre se sintieron orgullosos. Y es verdad que les ha hecho mucha falta, pero es verdad también que ellos se han sentido acompañados, porque de la misma manera que él era el padre de todos esos niños, también mis hijos han tenido muchos padres, porque han sido precisamente la gente que se ha sentido orgullosa de haber tenido un líder como el que tuvo Camaño. Y también mis hijos han tenido muchos padres. Gracias. Está bien prevenido y... Hola, soy Luisito. Futuro director de cine. Hoy vengo a presentarles una escena de mi película llamada Futuro Asegurado. Estos son mi mamá y mi papá. Luis, constructor. Claudia, maestra. Marca. ¡Acción! Amor, mira esto. Con ánimo, así me gusta. Y mamoncito, por solo 1,000 pesos, eres socio. ¿Cómo? Así mismo. Confiable y seguro. Lo tenemos. 46 años construyendo historias de éxito. Cuentas de ahorro. COPSA. Plan Amparo. Préstamos, depósitos a plazo fijo y asesoría constante. Juntos por un futuro aún más próspero. Mi vida será un éxito taquillero. Estamos en todos lados. Monción, Valverde, Puerto Plata, Santo Domingo, Santiago. Mi futuro asegurado. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. ¡Ay, papá! Corten. Ahí, se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win.
todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Este es un momento en que la patria dominicana necesita de sus dominicanos, de todos nosotros, y coger de todas nuestras experiencias, de nuestras mejores experiencias. Y la de Camaño es la mejor de las últimas experiencias que hemos tenido. Un héroe de la patria, un presidente en armas en este país, que fue capaz de entregar todo lo que tenía a cambio de los intereses de su país. No quiero inspirarme, pero bueno. Vamos a comer porque hay, no sé, si alguna persona quiere. Yo he venido aquí a hablar, así que no tengo ningún inconveniente. Hay muchas cosas que la vida de Camaño yo me la conozco, como ustedes pueden ver, completita. Así que cualquier cosa que quieran, yo puedo decir. Pero hay algunas, ¿cómo le diría? Algunas preguntas que algunas veces me han hecho y puedo respondérselas porque realmente no había nada detrás. Estaba todo, era precisamente el esfuerzo por una vida mejor. El esfuerzo, él quería hacer, él entendía que en la guerrilla se iban a formar hombres y mujeres que luego de una lucha que entendía debía ser prolongada, iban a estar en condiciones de poder bajar y poder venir aquí. Y él entregarle al pueblo dominicano esa revolución ella y esa gente que estuviera en condiciones por haberlo demostrado durante los años de lucha de que realmente eran verdaderos servidores del pueblo dominicano. Así era. Señores, un aplauso para ellos, para que tengan también la oportunidad de cenar, ¿verdad? No sé cuál político fue que dijo que comer es primero, pero aquí como que comer es de último esta mesa. Así que muchas gracias. Y hay algo que yo quiero como sellar esta actividad con esta canción.
Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Fallero Ulloa, Holguín Marte Lalague. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba. Y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil. Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, lo estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, mira tu pueblo. Hoy tu resto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio, ya estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto. Miren, ese documental lo hizo el grupo S&N, Gigantes en el Tiempo. Ahí sale muchas de las personas que tuvieron que ver con esa historia. Doña Vicenta también sale. Les recomiendo que lo vean. Está en YouTube. Gigantes en el Tiempo. Hay hombres que la simple muerte no borra su existencia. Hay hombres que una bala, un fusilamiento, no borra lo que hizo ni lo que siembra. Y le habla a alguien que siempre siguió a Joaquín Balaguer. Un crimen no tiene partido. Un crimen no tiene ideología política. Un crimen es un crimen. Aunque no lo ordene el presidente, un crimen es un crimen. Y ese crimen salió de las entrañas del poder. Siempre he admirado a Francisco Alberto Camaño y siempre he estado cerca de lo que ha sido su filosofía. Por eso cuando ese señor Claudio Camaño un día me solicitó ir al programa, que no nos conocíamos, a partir de ese momento me hice su amigo, porque él tiene un apellido muy pesado, un apellido que esta patria le debe mucho, le debe sangre, le debe justicia, le debe honor. Y qué bueno que aquí nos han contado muchas cosas que no sabíamos, del hombre, del combatiente, del guerrillero, del esposo, del padre, del amigo, del ideólogo, de proyectos, de devolverle al pueblo lo que en algún momento al pueblo le quitaron. Gracias. Para nosotros es un verdadero honor y un privilegio. Muchas gracias. Felices de verdad
escuchar anécdotas, escuchar y ver el sentimiento que no importa los años que hayan pasado, cómo viven los corazones de cada una de las personas cercanas, la emoción de sus hijos, ver, recuperar esos recuerdos y traerlos aquí y estar todos nosotros aquí compartiendo eso y rememorando y reviviendo esos momentos. Gracias a todos ustedes, esperemos que esto haya sido llenado sus expectativas y que pudiéramos compartir. Yo pienso que hay algo que debo decir antes de terminar esto, y es que los restos de Camaño están en el cementerio de la Máximo Honor, y son los restos de Camaño. Y no se han identificado, inclusive hubo una ley que se emitió para que los restos fueran llevados al panteón. Cuando se dieron cuenta de lo que podía suceder con eso,